Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien en este viernes de autonautas, en este ciclo de entrevistas de consultores a consultantes. Hoy vamos a tener una entrevista con Claudia Tula, que ahí se está uniendo. Ella es consultante y le voy a dar la posibilidad de poder entrar. A ver, Clau, si... Y bueno, vamos a conocer un poquito la historia de Claudia, que para mí es algo completamente nuevo. Yo no la conozco, al menos no personalmente. Hola, Clau. Oh, le tengo la cámara al revés. Sí, a veces pasa que Instagram empieza con la cámara al revés, pero acá estamos. Qué bueno Oh, verte. ¿Cómo ya, estás? igualmente. Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá. Que Ay, Nelia me haya invitado a este espacio hermoso. sí, las dos recibimos esta invitación. Yo como consultora, vos como consultante. Y bueno, acá estamos con muchas ganas de saber sobre vos. Ah, Sabés qué que lindo. cuando supe que ibas a ser la persona a quien iba a entrevistar, me di cuenta de que en alguna apertura estuvimos juntas, porque nosotros, los consultores certificados, tenemos la posibilidad de rehacer aperturas y yo en un momento rehice una de las aperturas y vos estabas ahí. Creo que en las Así que, dos, Maru. Creo que en en mis las- dos aperturas estuviste vos. Porque yo Ay, no. estuve ahora, en marzo hice la BEC y vos estabas como oyente. Y el Sí. año pasado, en octubre hice la de BEC, vos también estabas como oyente, ¿o no? Sí, 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 yo cuando puedo voy de oyente, así que mira qué lindo, qué bueno reencontrarnos acá, qué Esa, hermoso, esa causalidad que nos une. totalmente. Sí, ahora empezamos a ver fechas, nombres y seguro que hay un montón de cosas en común, o De historias, ¿no? seguro, Así seguro, que de seguro. Además, ahora, en las dos ocasiones me encantó tu gesto de bienvenida, bienvenida a la familia, me hizo sentir lindo, me encantó. Me encantó. ay, qué Mandaste un bueno, mensajito, no sé si te acordás, pero me mandaste un mensajito por Instagram y me encantó la bienvenida. ay, qué lindo, mira qué hermoso, no me acordaba tanto, pero sí me acordaba que vos habías estado ahí, me acordaba de la última, de la primera no, pero mirá Claro. Mirá, qué sí, sí, hermosa sí, yo la me acordaba de ustedes porque ustedes son menos, los oyentes, entonces Pablo les iba mencionando y te vi en algún momento te mencionó y por eso te recuerdo. Mirá, qué loco. Y en estos días que yo sabía que te iba a hacer la entrevista, me daba una intriga y yo decía, ay, le puedo ir preguntando cositas para que me cuente. Y dije, no, me voy a dejar sorprender. Así que, Es importante que vos tenés esto más aceitado, ¿no? De que a veces nosotros estamos hablando en un lenguaje que solo conocemos nosotras, ¿no? Yo dije, bueno, apertura BEC, apertura DBE, y solo sabemos nosotras porque sabemos del tema, ¿no? Pero me gustaría vos, que la tenés más clara, que cuentes, porque hay, por ejemplo, hay un montón de compañeros de trabajo que me están haciendo el aguante y me dijeron, mañana te voy a ver, mañana te voy a ver, así que estoy feliz. Y estaría bueno por ahí que les explique así cortito qué es una apertura BEC y qué es una apertura DBE. dale, me encanta, buena idea. Igual podemos charlar así natural y nos vamos diciendo, si querés podemos explicar las dos lo que va surgiendo. Pero está buenísimo esto que decís porque es verdad, hay gente que por ahí es la primera vez que escucha que lo que es la bioexistencia consciente, lo que es humano puente. Y nosotros para ser consultores hacemos lo que llamamos aperturas. En las aperturas, durante 5 días, de una manera súper intensiva, nosotros estamos aprendiendo algunos métodos que son los que vamos a utilizar después a la hora de llevar a cabo nuestras consultas, ¿no? Y le Mm. decimos apertura porque no es un curso como en la escuela o no es un curso como uno suele conocer la educación formal, sino que es una apertura porque es una manera nueva de pensar y de ver las cosas, ¿no? Entonces, lo que realmente tenemos que hacer no es aprender tanto desde la parte intelectual, sino es realmente abrirnos a una nueva forma de entender el tiempo-espacio. Es una nueva Totalmente. forma de comprender quiénes somos y para eso no es algo que nosotros necesitemos leer o estudiar, sino que realmente tenemos que abrir nuestra conciencia a eso que Mm. somos, ¿no? Entonces, por eso le Maravilloso. llamamos apertura. Y bueno, lo que hacemos en las aperturas de bioexistencia consciente, hacemos primero una jornada introductoria, donde hay algunos conceptos un poquito más teóricos, pero después, en estas dos segundas aperturas que hacemos, es cuando realmente
tenemos las herramientas necesarias para ya comenzar a ser consultores. Que es ahí ¿no? donde yo me encontré con Clau el año pasado y este año, y ahora nuevamente por creación, acá Volvimos a estamos encontrar. con... Algo nos Eh, estaremos mostrando. sí, 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 ya vamos a ir encontrando, y esto me encanta. Así que, Clau, quería preguntarte yo ahora, Sí. ¿quién era la Clau antes de la bioexistencia consciente? ¿Qué hacías? ¿En qué situación estabas antes de conocer la bioexistencia consciente? Contame un poquito de vos. Sí, 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 me encantaría. Bueno, sigo, soy supervisora sigo trabajando yo en relación de dependencia, aunque empecé a hacer esto que me gusta. En ese entonces también estaba trabajando en el Casino Buenos Aires, que soy el parquito flotante, soy supervisora de juegos. Ya hace 26 años que estoy ahí. Y yo conocí la existencia consciente en 2012. Wow. En 2012, sí, al año, ¿no? Porque empezó en 2011. Sí, Eh, enseguida. O sea, hace muchísimo tiempo. Sí, 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 sí. Y bueno, y había empezado con episodios de cistitis cada 2 meses, ¿viste? Sí. Iba a los urólogos y tomaba medicación y me hacía estudios y probaba con tratamientos, hacía cambios de hábitos y no había caso, ¿viste? Era cada 2 meses, por reloj, era infección y cistitis, ¿viste? Sí. Y un día en el trabajo, hablando con una compañera que era consultora, Fer Prado, me dice, ¿y no probaste con la bioexistencia consciente? Viste, acá viene la típica pregunta que todos nos hacemos, que a vos también he estudiado tanto eso de ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es la bioexistencia consciente? Porque es mucho más de lo que conocemos, ¿no? Es bio, es de todo, bueno. Así que cuando le pregunto ¿qué es eso? Ella me pasa un videito de Pablo Almazán, el de la columna vertebral, ¿no? Mm, Y fue maravilloso, ¿no? Porque en la medida que él iba diciendo cuáles eran las emociones en cada parte de la columna, era como que me sentía identificada, ¿no? Le daba sentido a tantas cosas. ¿Quién no ha tenido algún síntoma en la espalda, no? Y era como que total. me sentí identificada y me hacía sentido cada cosa que él iba diciendo con respecto de la columna, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué será la cistitis? Y fui ahí curiosa, intrigada, quería saber qué me estaba diciendo mi cuerpo. O sea, si decía, si cada síntoma en el cuerpo te está diciendo algo de vos que no estás viendo, o que no conoces, o te has desconectado de ese sentido del cuerpo, te lo está diciendo, pero con todas las alarmas. Dije, bueno, ¿qué será la cistitis? Y cuando voy a ver la cistitis, me encantó un ejemplo que encontré que decía que era como cuando el perro marca territorio, ¿no? El perro para marcar territorio necesita hacer pis. Y mi cuerpo me estaba diciendo eso, ¿no? De que mi territorio estaba siendo invadido, necesitaba delinearlo, marcarlo, y yo lo estaba viviendo como con enojo, con ira, como todo lo que termina con itis. Y, y eso fue para mí totalmente disruptivo y seguí porque es mi naturaleza curiosa y digo, ¿y a qué? ¿Y por qué estoy teniendo que marcar mi territorio? ¿De qué tengo miedo, no? ¿De qué estoy teniendo miedo con respecto de mi nido y de mi territorio? Y empecé a indagar, a mirar videos de Pablo y bueno, y a seguir. Y cuando se ve que hago la pregunta correcta y tomo conciencia de que era lo que me estaba diciendo mi síntoma, desapareció la cistitis. Dejé de tenerla cada 2 meses como la venía teniendo. Wow. Quizás más adelante la volví a tener 1 o 2 veces, como es normal que le agarre a cualquier mujer por año, pero yo venía teniendo cistitis 2 meses, Sistemático. Claro. sistemático, tal cual. Y el solo hecho de tomar conciencia hizo que se fuera la cistitis, ¿viste? Y fue como, dice Pablo, disruptivo para mí, fue loco y me encantó y a partir de ahí no paré de querer averiguar de esto, qué era la existencia y qué es esto y meterme en todos estos temas, ¿no? Después y más adelante fui a consulta por mi nena, que tuvo encopresis, que es como una especie de incontinencia fecal. Ah, eso te iba a preguntar qué era, porque nunca había escuchado. Sí, Es como una especie de incontinencia fecal que ella la tuvo después de dejar los pañales. Era sí, como que se aguantaba para hacer caca, no lo registraba y se hacía encima. Bueno, eso fue que también está bueno decirlo, ¿no? Que esto acompaña también la medicina tradicional, ¿no? Y conjuntamente con un cambio de hábitos saludable para ella, tomar agua, empezar a acostumbrar a ir al baño y demás, pero fui a consulta claro. y a los meses Nina empezó a hacer como si nada, normalmente. Ella empezó a ir al baño normalmente
De hecho, lo más loco que siempre digo es que ella tenía el hábito, porque era chiquita, que ¿cuánto tenía Nina en ese momento? 3 años, capaz. Sí, Era de la que come todo blanco, ¿viste? Toda harina, era re difícil meterle una fibra, una fruta, o sea, tenía que estar ahí insistiéndole. Y sin embargo, así todo, ella nunca más tuvo este problema, ¿no? wow. Y, sí, 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 increíble, increíble. Eso fue de las cosas que a mí me fascinan de la resistencia. Después también sané y mejoré una trombosis hemorroidal, hemorroides, rinitis, con Ana abordamos también infección, cistitis y rinitis, y la rinitis fue también, mejor un montón. Wow. Cuántas cosas con itis, ¿no? Vividas con ira, con enojo. Pero bueno, Total. esa ira probablemente venga viajando en el tiempo, no, no sea solamente tu propia ira. O sea, esa ira ya viene de varias historias, ¿no? Total, Pero total. bueno, dijiste tantas cosas que digo, wow, cuántas cosas para charlar. De cada frase que dijiste podríamos hacer un vivo, ¿no? Sí, total. Por un lado, me resuena decir esto de que a veces con una toma de conciencia uno puede mejorar un síntoma, ¿no? Como te pasó a vos con la cistitis, que venías de mucho tiempo de tener cistitis, como decíamos, sistemática, Mm, eh, y cuando entendiste el significado, te pusiste a indagar y fuiste un poquito más profundo y lo llevaste a tu propia historia, ahí es cuando pudiste como desanclar un poquito esa cistitis y hacer que por lo menos no sea todos los meses o cada 2 meses, ¿no? Y claro. es verdad que muchas veces funciona esto de, bueno, comprendo para qué, comprendo el significado del síntoma y cómo está en mi historia, pero esa no es la finalidad de las Ujú. consultas, porque la finalidad de las consultas es realmente saber para qué esa cistitis estaba ahí, qué es lo que me venía a contar. Porque yo lo puedo Ujú. asociar con esa historia que yo estoy viviendo en este momento, o quizás con alguna pequeña historia más de mi infancia, pero lo que nosotros queremos hacer en la consulta es no solamente tomar la conciencia de lo que pasó, sino ir a ver qué es lo que pasó y reparar esa historia. Por eso es tan Sí, importante no solamente tomar conciencia, sino reparar las historias que hay detrás del síntoma que tenemos. Porque yo pienso, vos ahí en ese momento mejoraste la cistitis con esa toma de conciencia, pero después, el problema que tuvo tu nena en cuanto a no poder defecar, o también esta hemorroides, las hemorroides sí, también tienen que ver mucho con el lugar, ¿no? total. Con el territorio. Entonces, esa Mm, cistitis que por ahí mejoró cuando tomaste conciencia, después, como la historia en sí quizás no estaba del todo sanada, se manifestó en tu nena, se manifestó en otro síntoma tuyo, obviamente con otros condimentos, ¿no? Porque el síntoma era diferente y probablemente había otras cosas ahí. Pero digo, son todas estas cosas Lo que transbordó en nombraste el mismo tienen que ver lugar. con el territorio. Y es Ujú. eso lo que vos venís a sanar, ¿no? Porque si Sí, se manifestó de esta manera, por algo es. sí, sí. Y es maravilloso eso que estás diciendo, porque me habilitas a contar esto de que en la medida que vas cumpliendo, yo lo entendí, ¿no? Y quise ser coherente con lo que decía a raíz de ser consultora. Sí, Cuán importante es cumplir un ciclo ideal de consultas, ¿no? Por esto mismo, porque entendés de que hay una historia mucho más atrás que está pidiendo ser vista con respecto de este sentir. ¿No? total. Por eso es importante completar el ciclo, porque en la medida que uno no lo complete, de alguna u otra forma, como vos me lo estás marcando ahora, no, sigue como dando, ¿no? El alarma de anda a mirar esa historia, anda a mirar esa historia, y que para que llegue a ser síntoma es porque ya decantó en varios sentires que no fueron liberados, ¿no? Exacto, totalmente. De todas maneras, yo imagino que con lo que vos venís trabajando, primero a raíz de lo de tu nena, que no sé si hiciste el ciclo completo o no, pero seguramente Recién ahora, con Ana, le dije, Ana, quiero terminar. Nunca termino un ciclo completo de consulta y se me voy a poner las pilas y estoy intentando, no, lo voy a hacer, es terminar un ciclo, voy por eso. Y arranqué por el primer síntoma, que fue cistitis. De que bueno, fue la primera alarma, entonces volvimos ahí. Porque en el momento yo no tengo ningún síntoma, ¿no? Pero dije, quiero ver cuál es el mensaje que viene a decirme, ¿no? El de mi clan, el de mi historia, para qué vine, ¿no? Y que sé que este síntoma trae ese mensaje.
y dije, lo voy a concluir. Qué hermoso. ¿Y lo estás haciendo con Analía o con... Sí, 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 con Ah, Ana, Buena. Sí, sí, qué sí. lindo. Wow, wow, me Sí, encanta. hermoso. Es una genia. La amo, Ana, Sí, es lo más. sí, divina, divina. Y Una cuánto capacidad de contención. sí, 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 es una genia. ¿Hace cuánto que estás abordando la cistitis? Hace poquito dijiste, pero Sí, creo que vamos 6 consultas. 6. 6, sí, sí, me parece ¿Y, que vamos 6. y cuando abordaste la cistitis, salió alguna escena de las que habías abordado cuando abordaste el síntoma de tu hija también? ¿O salieron cosas diferentes? ¿Cómo fue? Eh, sí, 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 salieron escenas de territorio, mucho de mamá, ¿no? Que, por ejemplo, para contar un poquito a los que nos escuchan con el copresis de Nina, el sentir más fuerte con respecto fueran de las cagadas, ¿no? Que justo Nina me mostraba, Nina me estaba mostrando a esa edad lo que yo sentí. Claro, No recuerdo exactamente cuándo tenía Nina, ¿no? Ponerle que tenía 3 y medio, pero Nina me estaba mostrando qué sentí yo a mis 3 y medio con respecto de cómo se sentía mamá. ¿No? Y nosotros, mi mamá había tomado una decisión muy importante que era irse a vivir a Salta, porque nosotros vivíamos acá en Buenos Aires, y allá todo le salió mal, todo lo que tenían planeado, la economía, la organización familiar, todo le salió mal, le habían prometido ayudarlos y no los ayudaron, entonces ella se sintió como estafada, ¿no? Como que la habían cagado, que se había mandado una gran cagada, o sea, que todo había sido una mala decisión, ¿no? Y evidentemente eso quedó tan fuerte en mí, que yo lo reflejé justamente, Nina me la mostró, vino a recordármelo a esa edad, ¿no? Lo que yo claro, había vivido, de lo que había sentido con respecto de mamá, porque sobre todo a esa edad que somos uno con mamá. totalmente. Así que Eh, bueno, sí, 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 estuvo muy conectado está sí, conectada la cistitis con nosotros, síntomas, sí, ni hablar. total. Es súper interesante también. Bueno, vos ahora vivís en Buenos Aires, pero viviste en Salta un tiempo, ¿no? Sí, yo actualmente vivo en Buenos Aires y viví, sí, desde los 2 años hasta los 16, 14 años viví en Salta, más o menos. Sabés que tengo una conexión yo con el norte que ahora entiendo también por qué estamos acá. Yo amo el norte argentino, es como una de mis partes favoritas del mundo. Qué Eh, lindo, sí, es Siento mucha, hermoso, mucha conexión. es Y, hermoso. y creo que también, va, no sé, al menos lo que yo siento también desde mis códigos, ¿no? Que es Sí, una tierra en la cual durante muchos siglos hubo mucha gente que hizo cagada en esas tierras, ¿no? Entonces, seguro. digo, cuántas cosas también que podrías encontrar ahí relacionado con temas ancestrales, cuánto que hay Así, para ver de territorio, ¿no? Porque sí, cuánta invasión de territorio hubo en esas tierras. Creo muy que simbólico. sí, sí. Así que, bueno, es perfecto que venga acá tu hija a Sí, mostrarte esto. sí, una historia. Está Y todo bueno, conectado. exacto. Y bueno, vos decías que en el 2012 conociste Humano Puente. ¿Cómo fue ese proceso de conocer Humano Puente hasta decidir empezar a hacer el camino para ser consultora? Ajá, sí. Fue hermoso porque yo empecé de una manera insaciable a leer los libros de Pablo, a ver los videos, ir a las conferencias cuando entregaba un libro. Creo que me los he leído todos y algunos los voy leyendo por segunda vez. Y me pasó que yo, en lo personal, sentí de que Humano Puente fui evolucionando junto con Humano Puente, ¿no? Porque cuando logré una plenitud a nivel físico, ¿no? No había ningún síntoma, no había nada, me quedé como, ¿y ahora qué? ¿Viste? ¿Y ahora qué? Porque si Humano Puente va a salvar el síntoma, ¿y ahora cómo sigo? ¿Viste? Pero bueno, como me fascinaba tanto, seguí, y después de la pandemia me pasó que esto al estar tanto tiempo en casa, tener tiempo, ¿no? Que generalmente, bueno, me pasa a mí y le debe pasar a todas las mujeres que son mamás, que generalmente sentís que el tiempo no te alcanza. Sí, En la pandemia pude volver a conectar con todo lo que me gustaba. Y esto, sobre todo, la bioexistencia y todo lo que es tratar de adquirir herramientas para estar mejor, para entenderme, para conocer de qué va mi ser. Siempre me gustó todo este mundo, ¿no?
y en la pandemia sentí como que cuando tuve que volver a trabajar, sentí como esa crisis Mm. existencial de que yo no quiero estar haciendo esto, yo quiero, me había reencontrado tanto conmigo que dije, yo quiero hacer algo que me guste, que me apasione, ¿no? Quiero conectar con esas cosas que me apasionan. Y empecé como una búsqueda, dije, bueno, si yo tuviese que vivir de algo, ¿de qué sería, no? Y siempre lo tuve enfrente, Claro. porque desde que había conocido la bioexistencia consciente, yo no había parado de consumir los libros, los videos y los congresos, el auditorio de Pablo. Y cuando lo encontré dije, esto es lo que me gusta, porque yo tengo un momento libre y estoy 24/7 o viendo un videíto, yo bebé, que es la plataforma de Pablo que conocemos, ya después puedes contar si querés, bueno, Genúa, los videos y todo eso, dije, evidentemente esto es lo que a mí me apasiona y a lo que yo quiero dedicarme, ¿no? Y dije, bueno, voy a empezar con el camino de Monopuente, empecé en 2023. En 2023, bueno, lo tenía ahí anotado, empecé la charla introductoria, que bueno, que para cualquiera que quiera saber, no es solo para ser consultor el camino humano puente, ¿no? Es para todos, es para todo público. Empecé la charla introductoria que me tocó con Nidia Sabatella, hermosa charla. Y después creo que en el mismo año hice la jornada online, en noviembre por ahí de 2023. Wow. Wow, Y bueno. después dije, bueno, voy por todo, quiero empezar a vivir de esto. En el medio también me pasó algo de que, por ejemplo, ahora Pablo recién sacó esto, lo que es Yo Bebé TV, ¿no? Que es esta plataforma que ayuda a impulsar de una manera integral, ¿no? El desarrollo cada uno personal y da herramientas y te ordena de alguna forma, ¿no? Para aprender a saber lo que querés. Pero yo en el medio había hecho un cursito con una coach y creo que eso también me potenció a ver qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Encontrar, bueno, qué es lo que quiero, cómo voy por lo que quiero, qué herramientas tengo que adquirir para lo que quiero. Y optimizar ese tiempo y dije, bueno, listo, esto es lo que quiero hacer, vamos con Humano Puente y bueno, y aquí estoy hoy siendo también consultora para la parte de consultante y es algo que me apasiona, me encanta. Qué bueno. Y, y ahora que sos consultora, que ahora estás del otro lado, después de tanto tiempo de estar del otro, ¿no? Porque empezaste en el 2012, al fin y al cabo, o sea, ya van más de 10 años, van 13 años que estás como aprendiendo o sintiendo lo que es la bioexistencia consciente. ¿Sentís que el hecho de ser consultora te permitió ver tu síntoma de otra manera? O encontraste nuevas cosas? Porque uno cuando empieza como a abrirse más a esta información y también como creo que a medida que uno empieza a indagar, empieza a sentir más la necesidad de saber, che, pero ¿qué pasó en mi familia? Mm, Por qué esto está pasando en mi presente? ¿Qué pasó en el pasado? ¿No? sí, ¿Qué sí, sí. sentís? ¿Qué cambió desde que sos consultora? Y cambió eso que me faltaba, que si bien del otro lado no lo entendía, es encontrarle el sentido a las dinámicas de todo, entender por qué cada vez en la dinámica diaria mi hijo me muestra lo que me muestra, mi familia, mi entorno, mi pareja, o sea, entender de qué va, entendiendo y habiendo comprendido en mi historia y las que porto con respecto de esos patrones, ¿por qué en el día a día, esto de por qué me estoy creando esto, ¿no? De que constantemente estoy creando lo que me sucede de fuera, como lo llamamos en la existencia consciente. No sé, quizá vos tengas alguna manera más didáctica de explicar esto a que nadie entiende, de por qué le llamamos que estamos creando fuera, ¿no? Exacto. Nosotros, por lo que vemos, por lo que vemos en todas nuestras consultas, entendemos que no existe nada por fuera de uno, ¿sí? Entonces, si solo existo yo, todo lo que está enfrente mío es mi creación. Entonces, yo desde mi perspectiva, yo puedo decir que estoy creando a Clau, que estoy creando a todos los que están apareciendo acá en el vivo, que estoy creando el lugar donde vivo, el entorno donde vivo, las personas con quien convivo en el día a día. Y todo eso tiene una finalidad, que la finalidad es sanar el alma.
¿no? Mm, Entonces, para llegar a esa sanación es como que yo, mi ser, entra en una especie de apertura de espacio-tiempo. No sé si es muy técnico, si lo ves muy técnico me avisas. vale. Es como que nosotros, o al menos yo desde mi perspectiva, vengo a abrir el espacio-tiempo y empiezo a crear como si fuera una pantalla de videojuegos con la necesidad de trascender determinada historia, ¿no? Esa Ujú, historia que yo vengo a trascender la traigo acá con el nombre de mi síntoma, ¿no? En este caso, la historia que vos venías a trascender tenía de síntoma cistitis. ¿Y qué ujú, venías a trascender? Venías a trascender una historia en la cual tenías que reparar temas de territorio, tenías que reparar el no poder expresarte, no poder expresar esa rabia que sentías, ¿no? ujú. Entonces, de eso se trata la creación de la realidad. O sea, yo lo manifiesto en mi cuerpo como una cistitis, pero al fin y al cabo es una parte más de esa creación que yo estoy haciendo para que mi alma viva una experiencia humana y que pueda trascender determinada historia, que es el propósito que yo tengo en esta vida. Traté de Totalmente. ser lo más Totalmente. didáctica posible, Sí, espero sí, que se sí. haya entendido. Y a mí, Necesitamos un vivo completo para hablar de sí, esto. porque es complejo. Y a mí, ¿sabés que se me viene gráficamente cuando vos hablabas? Es como que tenemos un proyector en la cabeza, ¿no? Y el Sí, contenido de ese proyector son los mandatos, las memorias celulares, biológicas, lo que vivimos, lo que sentimos, todo lo que vivimos y experimentamos desde que desearon concebirnos, ¿no? Hasta ahora, todo eso forma esa caja, ¿no? Que en la medida que vamos caminando por la vida, todo eso se va como proyectando desde ese contenido, ¿no? Del que traemos. Y ahí también claramente está el paquete ese, ¿no? De datos en el que dice, bueno, Claudia Tulia tenía que venir a aprender cuestiones de territorio y vividas con enojo y todo esto, ¿no? Y en la medida que no hacemos conciencia de esto, es como que vamos ahí chucu chucu como proyectando todo ese exacto. contenido. Sí, sí, totalmente. Y también es como esta explicación que necesita la mente, ¿no? Nuestra mente Mm, necesita como tener determinadas palabras y determinadas cosas que le permiten comprender. Porque vos decís, desde que desearon que yo fuera concebida, y no, desde mi creación, yo digo, totalmente, no, no existe el deseo de que yo fuera concebida. Si yo soy mi creación, yo creo a mis padres, yo total. creo en mi propia concepción. Entonces, por eso es tan disruptivo. La mente necesita, eso que dijiste vos está Mm, perfecto, porque nuestra mente necesita como darle una vuelta de tuerca y que sea como más didáctico. Entonces, mi mente necesita pensar que existe un otro diferente a mí. mm, No es así, ¿no? Mi mente necesita pensar que vivo en un tiempo donde hay minutos, segundos, horas, días, y no es exacto, sí, así. sí, sí, Todo sí. está sucediendo en el mismo tiempo y en el mismo lugar a la vez. Así Entonces, es. Bueno, es lindo completa. porque se une con lo que me decías, porque digo, te das cuenta de que estás en rol de creador, que no sos víctima de nada. Y creo que desde ese lugar empecé a vivir el tanto de dejar de ser consultante y consultora, ¿no? Todo el tiempo empezar a cuestionarme que nadie me hace nada ni me pasan las cosas. Y yo me las estoy creando. Entonces, el pensar a encontrar la lógica, ¿no? Diaria de entre las cosas que me suceden, a ver, ¿por qué me estoy creando esto? ¿No? O por qué esto me está sucediendo, en qué parte tengo que ir de mí, de mi historia y de mis emociones, en qué parte me estoy desconectando de mí que estoy mostrándome esto en el afuera, ¿no? Creo que esa es la dinámica que me encantó y la que vivo en lo cotidiano, ¿no? No pienso que las cosas me pasan, no me suceden, o no, ¡ay, qué mala suerte! No. Digo, a ver, ¿de qué lugar yo estoy creando esto? ¿No? Ser más consciente de eso. Y Total, para todo, empodera, para los diarios, la vida diaria. total. Eso te empodera y te hace responsable, sos la única responsable de estar mejor. No Sí, existe que alguien te haga algo o tal cual. yo sé que es difícil quizás cuando una madre ve que su hijo tiene un síntoma, como te ha pasado a ti, eh, Mm, y, por supuesto que es una situación muy dura, pero creo que es más duro si vos toda tu vida estás pensando, ¿por qué eso me pasó a mí? Es más duro sentir eso que decir, ¿para qué lo estoy creando? ¿Y qué puedo hacer con esto que estoy creando? ¿No? O sea, mm, si yo lo empiezo a desanudar y empiezo a ver el para qué,
no solamente que se empiezan a desanudar un montón de otras cosas de la propia realidad, sino que además decís, ah, bueno, yo no soy víctima, yo no tengo como determinada maldición que hace que mi hijo tenga este síntoma, sino que yo puse esto acá con la idea de recordar que yo vengo a trascender esto, ¿no? Tal cual, Entonces, ahí tal es cual. cuando uno también siente la posibilidad de generar un cambio real, porque si no es como Mm, que cuando viene un médico y te dice, tenés determinada enfermedad y no podés curarte. No, no tal existe cual. eso. Mm, Entonces, muy condenatorio, ¿no? exacto. Está buenísimo que lo puedas ver así y que que hayas tenido el coraje de ver el síntoma de tu hijo de otra manera, ¿no? Mm, Y sí, totalmente. quería preguntarte si durante tu ciclo de consultas hay, no sé, alguna historia, alguna cosa que quieras contar, que hayas visto, alguna asociación, no sé, porque por ser doble de tu abuela, de, no sé, de tu bisabuela, que hayas visto algo que hoy se presenta en tu realidad y que tenga que ver con el síntoma que trabajas hoy o con alguno de los que trabajaste anteriormente. Sí, para mí, ¿sabes qué fue muy potente? Los cuatro primeros pasos, Mm, ¿no? Cuando Ana me lleva a que cuánto influye y qué importante es el sentir de mamá cuando me alimenta, o sea que yo, todos sus sentires en la forma de que papá y mamá sentían la vida, ¿no? El conseguir a veces las cosas, sobre todo el alimento, ¿no? Qué relación había tenido yo cómo iba a ser mi relación con el alimento con respecto de sentir que tenía mamá cuando me alimentaba, ¿no? sí, Y le dio toda la lógica y todo el sentido a un momento de mi vida, la relación que yo tenía con el alimento, ¿no? Tenía como, eh, había épocas que tenía como atracones, ¿viste? sí, Que no sabía gestionar, era como que me sentía mal y tenía que ir con la comida y me comía todo lo que encontraba y le dio todo el sentido cuando fui por cuatro primeros pasos, ¿no? Entendí, dije, claro, por eso yo en esa época me manejaba así, ¿no? Entendí que ese había sido el sentir de mamá, como ella se sentía, y mi relación con el alimento era así, porque yo lo vivía así, ¿no? Porque mamá eh, me lo transmitió, porque yo en ese momento era mamá, con el alimento, ¿no? Y después con papá también, con respecto de sentires como de, esto es difícil, económicos, ¿no? Que por ahí tuvimos una niñez de algunas carencias económicas y este sentir constante, por ejemplo, de papá, de sentir como que no alcanzaba, que nunca era suficiente, que por más que hacía todo su esfuerzo, no conseguía algo o estar mejor, ¿no? Y me sentí reidentificada con esos sentires, como quedaron grabados en mí a la hora de vivir, ¿no? Y de decidir, de darme cuenta de que yo los tenía incorporados en mí a la hora de conseguir, de ir por algo. Se hacían como clics, decir, claro, por eso siento esto en este momento. O por eso en determinadas circunstancias yo me siento así, porque eran los sentires de papá y de mamá. O sea, yo me formé con eso, ¿no? Formé mi identidad, sí. total, total, qué hermoso. Bueno, vos hablaste de lo que son los cuatro primeros pasos y como me decías que quizás acá están tus compañeros de trabajo, Sí, vamos a explicarles qué dale, son los cuatro primeros me pasos. encanta. El ciclo de consultas en bioexistencia consciente tiene como diferentes etapas, ¿no? Entonces, en una primera etapa, cuando una persona tiene un síntoma, abordamos ese síntoma en la vida que llamamos presente de la persona, que es desde que es pequeño hasta su edad actual. Y vamos viendo en esas edades, en edades específicas en relación al síntoma y cuándo comenzó su síntoma, vamos viendo historias relacionadas con eso esa emoción atrapada que no se pudo liberar en su momento y que generó que la persona tenga el síntoma en el presente. Una vez que reparamos esas historias en el tiempo más cercano al presente de la persona,
vamos a lo que llamamos 4 primeros pasos, que es lo que estaba hablando recién Clau, que es ir a ver qué es lo que sucedió en los 4 primeros años de vida del consultante. Esos 4 primeros años son súper importantes porque el niño es pura emoción de mamá. Todo lo que le sucede al niño está muy relacionado con lo que está viviendo mamá en ese momento. Por eso es tan importante ir a ver no solamente qué le pasaba al niño, sino qué es lo que estaba viviendo la madre, ¿sí? Y bueno, y después, en las siguientes etapas de las consultas, hacemos una regresión al útero, vemos qué sucedió en el momento en el que el consultante se gestaba dentro de mamá, y después vamos viendo qué es lo que sucedió en el momento en el que los padres se conocieron, porque eso también moldea y lleva a crear la identidad que el consultante va a tener posteriormente. Analizamos el nombre, por qué la persona se llama de determinada manera. Eso Mm. tiene siempre un porqué. Y, y después vamos a analizar qué es lo que sucedió en la vida de los ancestros relacionado con el síntoma que tiene la persona, para después poder ir a hacer un viaje a vidas pasadas y ver qué es lo que pasó en la vida de esos ancestros y reparar esas historias relacionadas con el síntoma del consultante. Lo que estabas diciendo vos, Clau, respecto de los 4 Mm. primeros pasos, es decir, estos 4 primeros años de vida, es súper importante, porque el síntoma de tu hijo, o tu hijo o tu hija, no Es recuerdo. mi hija. Mi hija, igual mi hijo también lo tuvo, lo descubrí Ah, con Nina, ¿y a qué edad pero los dos comienzan? tuvieron lo mismo. ¿A qué edad comienzan los síntomas? Porque uno me Sí, dijiste, los dos fue a la misma edad cuando dejan los pañales, bien, bueno, dejan. entonces, están dentro de sus 4 primeros pasos, dentro de esos primeros 4 Mm. años de vida, que para vos fue un momento clave, no solamente por el síntoma de tus hijos, sino porque cuando vos viajaste a ese momento, desanclaste también, trabajando otro síntoma, desanclaste lo que te estaba pasando en relación a comer compulsivamente, ¿no? Sí, Y, sí, sí, sí. y es súper interesante porque lo que vos estabas viviendo en ese momento es este duelo de tu mamá de tener que irse a Salta, ¿no? Donde siente que la estafan, donde siente que tomó una mala decisión, Mm, eh, y todo eso genera un duelo. Y cuando mamá está viviendo un duelo, se genera una separación inconsciente con el niño. Y esta mm, separación inconsciente de tu mamá con vos es lo que a vos te hacía como necesitar a mamá. Vos decís, sí, mi mamá físicamente está acá, pero mi mamá no está acá con sus emociones. Sus emociones están allá, están en Salta, están en la estafa, están en esta mala decisión, y vos necesitas a mamá. Y mamá es el alimento. Entonces yo mm, necesito el alimento, ahí la búsqueda del alimento. Y como eso no lo pudiste sanar en ese momento, se te va a ir repitiendo a lo largo de tu vida hasta que vos logres entender esto, ¿no? Que al fin y al cabo es para trascender la historia. O sea, cuando a vos se te presenta y vos reconoces o te das cuenta que te está pasando esto, vos decís, ah, bueno, entonces, si esto me está pasando, yo no tengo que sanar necesariamente el atracón en sí, que obviamente siempre con buenos hábitos y tratar de cambiar la mentalidad respecto de la alimentación y todo, siempre mm. es algo bueno y es positivo desde la 3D, que así decimos, Sí, sí. pero eso nos viene a mostrar que tenemos que ir a sanar una historia, es eso lo Mm, importante. mm. Cuando yo sano la historia, después ya no necesito más tener un atracón, Vale, sí. ¿no? Si bien tiene que haber un acompañamiento integral, el entender cuál es la emoción que está ahí diciéndote algo que quedó pendiente y incluso que duele, ¿no? Que ahí es completo el bienestar, la mejora del síntoma. Es más, de como tú cuento yo con la cistitis, el de haber tomado simplemente conciencia puede hacer que el síntoma desaparezca, ¿no? Aunque lo ideal es completar un ciclo. No, sí, Claro, además, como lo describí, evidentemente ahora, cuando me relatas esto, digo, claro, fueron 4 años, no solo los más importantes, sino donde ella lo vivió, fueron muchos cambios, de duelo, de sentirse estafada, en todo sentido fueron cambios, ¿no? Que fueron los que marcaron y el territorio, estamos otra vez ahí con el territorio, todo total, como muy puntual, muy puntual. claro. Ahora cuando me lo relatás, digo, claro, Sí, es que ahí tu mamá coincidimos. está viviendo el cambio de territorio, que es la cistitis, y también temas de recto también tienen que ver un poco con el territorio, ¿no? Sí, Pero sí, sí.
pero claro, también todo lo que está relacionado con la materia fecal, obviamente tiene que ver con historias de estafas. Lo que normalmente decimos me cagaron, Sí, bueno, tiene que ver sí, con la me cae estafa, bien. con el sentir que Pero, alguien hizo algo que no tenía que hacer conmigo, ¿no? Entonces, ujú. y sobre todo también el hecho de, porque vos me decías que al principio tu hijo no podía ir de cuerpo, ¿no? Y después Sí, sí, pero los dos esto, tuvieron, sí, y el no pero poder ya ir más, de ya cuerpo, más grande, ya de grande no pasó, porque, o sea, es re lógico, ¿no? Lo de las edades, ¿no? Que cumple, cuando se cumple una edad o un ciclo, es que el síntoma desaparece, ¿no? Esto que dice la bioexistencia y un montón de corrientes más, ¿no? De que hasta los 3 años, como mamá somos uno, y hasta después de los 7 ya empieza a participar el entorno. Así que me exacto. parece que si mal no recuerdo, mi hijo después de los 7 ya desapareció también el síntoma, ¿no? Mirá, mirá. Que claro con respecto de ciclos todo. Y, y cuando tus hijos tenían estos síntomas, ¿vos podés relacionar algún tema de territorio que estabas viviendo vos en ese momento? ¿Algún tema de no poder marcar el territorio o de sentir que te estaban estafando? O... No, ahora no recuerdo, la verdad. Ahora no lo recuerdo. Porque Nina ya tiene 10 y el más grande tiene 20, así que Claro, no, puntualmente no lo recuerdo. Pero bien. Sí, de sí, sí, seguro, ¿no? Si está el síntoma, está la historia, de sí, seguro. sí, total. ¿Y De seguro. llegaste a hacer Riorixins en alguno de tus ciclos? No, todavía no. Ah, ok, Todavía ok. no. Me interesaba Todavía ver qué es lo estamos. que había ahí. Ay, estoy ansiosa, ansiosa por llegar ahí, me encantaría. Sabes que nunca hice el Reolixir, así Mirá, que bueno, ya llegaré. sí. Estamos, recién terminamos los 4 primeros pasos y antes de ir a repro de útero, ¿no? Que es lo que le sigue, este, Ana me preguntó si había alguna línea de tiempo que quisiéramos trabajar antes de ir a reprogramación de útero. Y me puse ahí y encontré ahí como 10 y le dije, vamos con estas 10. Wow, wow. Así que quiero descartar todo lo que pueda, a volver a transitar y atravesar todo lo que pueda antes de continuar, ¿no? Limpiar bien el paño, todo lo Total, que se puede. ¿no? Porque la idea es justamente eso, ¿no? Antes de llegar a la etapa, porque habíamos dicho que el ciclo de consultas tiene varias etapas, antes de llegar a la etapa de la reprogramación de útero, está bueno que no queden como cosas pendientes en mi vida presente, ¿no? Que no queden como... Siempre van a quedar cositas pendientes, pero que no queden historias grandes relacionadas con el síntoma pendientes para poder llegar al útero en un estado de mayor conciencia también. Así que está buenísimo esto que están haciendo, hermoso. Bien, y sabés que cuando me dijiste esto de que, bueno, vos fuiste a Salta, mi bisabuelo, Sí, yo todavía no llegué a esa parte del Riorixins, pero tengo muchas ganas de llegar. sí. Bisabuelo era obispo en Salta, allá por el 1800. Ah, Eh, bueno, Así que yo por eso, no sé, desde muy chiquita yo siempre quería sí. viajar a lo que era Salta y Jujuy. Y después cuando fui adolescente era como, yo estaba en la escuela y tenía como en mi mente el viaje, yo me voy a ir al norte, yo me voy a ir al norte. Mirá Y, vos. y el norte es un lugar al que siempre quiero volver. Y mira, que vos estés aquí no es casualidad. Sí, toda mi familia paterna es de Salta. De hecho, mi papá, no, mi papá no está en Salta, pero bueno, suele ir constantemente a Salta. Gran parte de la familia del lado paterno está en Salta. Y vos Mi viajás. hermano, que él me sigue, nació en Salta. Los dos nacieron en Salta, mis dos hermanos. Wow. ¿Y vos viajás habitualmente? Y ahora hace rato que no voy. Hace Mm, rato que no voy, me gustaría ir. Tengo muchas ganas de volver. El tema de Salta es hermoso. sí, Vamos. sí, sí, es una belleza. Em, y Clau, vos me decías también que trabajabas en el casino, ¿no? O sea, Trabajo todavía. ya, trabajás en el casino. Sí. 26 años trabajando en el casino. Hace Eh, 26 años que trabajo en casa.
Respecto de tu profesión, de lo que estás haciendo Sí, ahora, ¿encontraste sí. alguna relación de por qué estás trabajando en el casino? Y sí, dentro de las historias que me cuentan, tengo una tía abuela que es como la enciclopedia de la familia familiar, y ella sí me contó que a mi bisabuela Sí. le gustaba mucho jugar al póker. Wow. Y había perdido bastante dinero, creo que jugando al póker. Así que sí, creo que ahí estoy reparando también un poco, ¿no? Total. El juego. Sí, 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 no, sí, es sí, de ese hermoso lado está. que estés ahí. ¿Y cómo se llamaba tu bisabuela? Luminanda. Luminanda. ¿Vos tenés segundo nombre? Joana. Joana. Ay, tengo una amiga que amo que se llama Joana. Es una genia. Mira qué loco. ¿Y, y de qué fecha sos? 8 de abril. ¿Y tu bisabuela? Y mi bisabuela, lo tengo acá. Tengo el árbol siempre a mano. Ay, qué genia. Y Me encanta. sí, siempre. Es que el árbol Mira, siempre hay que tenerlo a mano. voy a Siempre sacar decís mi demasiado. nena me hizo el logo para pegarlo atrás, que se despegó. No, qué lindo, me encanta. Manifiesto consciente, me encanta. Y y se venía cayendo, y bueno, ya es hora de sacarlo antes que termine en el piso. Hermoso. Mira, acá, acá lo tengo. Mi abuela, Luminanda, de enero, 15 de enero. Ah, bueno, son dobles, ¿no? Sí, sí, Son sí, sí, sí. o Sí, yacentes, o sí, sí, sí. yacentes. Porque cuando Claro. falleció tu Sí, bisabuela. 19. eh, ahí me podrías guiar, porque no, ella falleció el 29 de junio del 81, y yo nací en Ah, abril. vos habías nacido. Sí, Ok, yo ya había bien. nacido. Sí, soy doble de ella y soy doble de mi abuela también. Soy doble de Ah, mi bisabuela y doble de mi abuela, de las dos. claro, pero sos doble de esta bisabuela que le encantaba jugar en el casino, que perdió dinero, y Sí, vos acá, siendo doble de esa bisabuela, venís a trabajar en el casino y lo que esperás en este casino es que te dé dinero a través de tu trabajo. Estás como reparando un poco. O sea, tu bisabuela sí, perdió en el casino y vos venís a decir, bueno, que me den el dinero trabajando, lo que sea. total, total. Y mira Hermoso. si, y mira si llevo tiempo, ¿eh? Sí, mi abuela también. No, increíble. Bueno, todas esas cosas de cuando uno en la medida que vas conociéndolas, la dinámica que tiene esto de, bueno, expliquemos también lo que es el doble, ¿no? Ah, De la bien, buen existencia. punto. Eh, el ser doble quiere decir que nosotros tenemos algún vínculo inconsciente con un ancestro o con una persona, y ese vínculo inconsciente hace que muchas veces repitamos historias o reparemos sus historias, ¿no? Entonces, yo puedo ser doble de una persona porque me llamo igual o mi nombre suena similar al nombre de esa persona, o puedo ser doble porque tengo una fecha de nacimiento similar. En este caso, lo que sucede con vos y tu abuela es que vos sos del 8 de abril, eh, y tu abuela, para haber nacido el 15 de enero, tuvo que haber sido concebida cerca del 8 de abril. Entonces es por eso que ustedes son dobles, ¿sí? Ujú. Y bueno, hay otras maneras de ser dobles, también por profesión, por hobby. En este caso, el hobby de tu bisabuela es tu profesión hoy, o sea, ahí Sí, también habría una cosa de ser dobles. sí. Eh, y La bueno, por costura también yo tenía ahí, ¿cómo? por el lado materno, que siempre, y paterno, los dos, la costura, ese hobby también cuando conocí la resistencia consciente, entendí por qué me gustaba la costura, tenía esta conexión con la costura, me Contanos gustaba lo que mucho significa la coser. pintura. Y a mí siempre me gustó de chiquita coser, armar cosas, me modificaba la ropa, la tallaba, la agrandaba, hacía ropa para las muñecas, que tenía esta conexión con la costura, ¿no? Y cuando conocí la existencia consciente entendí que venía, por todos lados venía de mi abuela materna, bueno, a mi papá que también le gustaba, venía de mi lado materno, mi abuelo, que había tenido
taller de alta costura, hacían todo lo que era sastrería, fueron sastres muy importantes en una época en Chile, porque mi lado materno viene de Chile. Ah, qué Y hermoso. cuando tuvieron que, no lo conozco, me encantaría conocerlo. Y cuando se Wow, tuvieron que emigrar en uno de los terremotos grandes, y ahí pierden todo también, pero supieron ser un gran desastre en su época, entonces también ahí entendí después por qué esta conexión que yo tenía con la costura y las facilidades, más porque usted cuando decís, nunca estudié y agarraba cosas y cosía como si hubiese cosido toda mi vida y no, y era claro, simplemente esto, ¿no? lo tenías innato, Que sí, 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 sí. Esto hermoso. también que si se le quiere dar una explicación, que como lo da la ciencia, poner que es la epigenética, ¿no? De que los genes están ahí, todo está dando vueltas, como que el conocimiento se transmite, las Es- pasiones, el conocimiento, ¿no? Los gustos, cómo sí, está ahí todo latente y tiene un totalmente. porqué de Hay dónde algo viene. mucho mayor de lo que realmente se ve, ¿no? En la parte superficial, Sí. en la parte, o en esta vida, ¿no? Hay algo que está mucho más allá de lo que concebimos como vida de manera normal en la sociedad, ¿no? Mm, mm. Pero bueno, también el tema de la costura, no sé si vos lo podés relacionar con alguna de las historias en tu familia, pero la costura tiene que ver con la familia dividida y la necesidad de unirla, de coser. Mm, mm. Entonces, no sé si vos lo relacionás con algo de tu historia, pero puede pasar eso, o si algún oyente está pensando, uy, a mí también me encanta coser, o a mi mamá le encantaba. Bueno, fíjense qué pasó con esa familia desunida y la necesidad de unirla, ¿no? Sí, Eh, bueno, eso no lo sabía, ¿no? Y bueno, sí, hay muchas. Y de hecho ellos cuando vienen de Chile, muy pocos vienen y la familia en el tener que huir también de esto, medio que se separan, ¿no? Algunos van para un lado, otros van para el otro. wow. Existió esa separación familiar. Sí, 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 sí. No sé qué pasó después de los terremotos, pero quizás también ahí la familia se dividió o no. Sí, 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 Claro. Y sí, se entonces, acá dividió. te encanta coser. Sí, y hubo familiares que nunca se supo más de ellos tampoco. Sí, sí, Wow, sí, wow, qué fuerte, qué fuerte. sí, sí. Y Desarraigo, territorio, ahí tenemos otra vez territorio. el territorio, la pérdida del territorio desde el terremoto. El kit Claro, completo. hay un El montón kit ahí. completo. Sí, 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 sí. Bien, qué Y mira, lindo. hice una anécdota cuando, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero me parece que fue hace como 6 años, cuando hubo una réplica de terremoto acá en Mendoza, creo que fue, que Sí. replicó y se sintió acá, de hecho en Buenos Aires, Ah, que estábamos todos acá en casa sí. y se empezó a sentir como que me bajaba la presión, ¿no? Dije, ha ido a mi marido, le digo, me está bajando la presión. Y dice, ¿por qué? Bueno, pone la casa para abajo. Me dice, ¿viste? Automáticamente como levanta las piernas, una cosa así me dice. Y yo percibía algo, ¿viste? Y le digo, algo está pasando, el piso se mueve, le decía yo. Y ellos no, y mirá que el punto que teníamos un llamador de ángeles acá, y se movía, y ellos, mi marido y los nenes, no lo percibían, no se daban cuenta. Y yo era la única que estaba percibiendo, y después nos enterábamos esto que pasó, y ya cuando empezamos a ver ese llamador de ángeles que estaba dentro de la casa, ya dijimos, bueno, claramente algo está pasando. Pero yo lo percibí antes de que algo físico sucediera, ¿no? Eso al punto que uno tiene guardadas esas memorias, ¿no? Que deben Claro. haber sido muy dolorosas y fuertes y bueno, y están en el combo este que te digo. En la Claudia que sos hoy, que probablemente antes vos fuiste tu abuela o esos ancestros que estuvieron en el terremoto de San Juan, esa memoria quedó en tu inconsciente. Entonces es Mm, como que vos ya tenés el training y el ojo entrenado a sí, un terremoto, un temblor o lo que sea, sí, vos ya lo podés percibir, ¿no? sí, 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 eso Hermoso. fue lo que hice. Wow, qué lindo, qué linda historia. Wow. Bien. Y Clau, ¿cómo te sentís hoy y cómo ves a tus hijos hoy después de estar haciendo de este ciclo de consultas, de empezar tu camino como consultora? ¿Cómo te sentís? Oh, creo que estoy viviendo realmente un momento de muchísima plenitud, de, de estar llevando a cabo y concretando, ¿no? Concretando
sueño, bueno, la bioexistencia y un camino de conocerme. Eh, Siempre busco la forma de explicarle a alguien que no tiene nada que ver con esto, que no es del palo, lo diríamos acá así con la jerga nuestra, ¿no? De, de cómo es este camino de autoconocimiento y desarrollo personal, ¿no? De qué va, de a veces de estas simples cosas, de si algo me duele o algo no me sale o algo no me molesta o en algo no me estoy sintiendo pleno, ir a buscar por qué esto está sucediendo, ¿no? Y cómo tratar de mejorarlo y cómo tratar de conseguir esa vida que quiero, de qué herramientas adquirir para llevar a cabo esta empresa que es mi vida, ¿no? Y mi ser. Y creo que hoy me siento en ese momento como que ya definí qué es lo que quiero, estoy alineada con eso y estoy yendo hacia ahí, ¿no? De a poquito dando esos pasos. Estoy ahí en esa línea, de camino a eso que quiero y esa vida que quiero tener. Hoy me siento así. Qué hermoso. Y poder esto, hacer esto que me apasiona, poder estar haciendo esto que me apasiona ya es, para mí es, creo que las mejores realizaciones. Total, ¿No? Y, total. y con respecto de lo otro, es, bueno, mi familia, me siento plena con mi familia, me siento abundante. eh, no, me siento un momento de mucha plenitud, Qué hermoso. yendo hacia ahí. Que creo que es eso, ¿no? La bioexistencia consciente a lo que apunta es justamente a eso que vos estás sintiendo, a la plenitud de la persona. Que Mm, más allá del síntoma que viene a trabajar, que vayan cambiando otras áreas de la vida de la persona para llegar a mm. sentir esa plenitud que vos estás sintiendo. Así que qué hermoso que vengas a contarlo y que me lo reflejes a mí también, porque yo también la siento. Así que Gracias. hermoso lo que estás diciendo. O sea, creo que es un gran mensaje, así que mil gracias. Qué lindo. Bueno, Clau, no sé, ¿querés decir algo más o querés que cerremos? No sé, no quiero que te quedes sin algo por decir. Y a ver, me gustaría, pues yo mucho tiempo pasé, ¿no? Tratando de explicar de una manera lisa, llana, didáctica y simple, qué es la bioexistencia consciente. A ver, ¿cómo lo decís vos? Bueno, es que yo creo que la bioexistencia consciente no se puede explicar en 2 minutos porque además es algo que es completamente vivencial, ¿no? Para nosotros es un camino de conciencia, es algo que nos lleva a mirarnos hacia adentro. A medida que uno tiene como excusa la idea de trabajar su síntoma, a medida que empieza a trabajar ese síntoma, es como que empieza a hacer ese camino interior y empieza como a desandar historias propias, historias de la familia, y empieza a entender cuál es el propósito por el cual vino a esta vida, ¿no? Que el Mm, propósito te lo da el síntoma como un código encriptado, ¿no? Y vos con la bioexistencia lo que podés hacer es como ir desencriptando ese código para entender por qué te pasa eso que no te gusta, pero a medida que vas entendiendo por qué te pasa eso que no te gusta, te vas acercando más a las cosas que sí te gustan, ¿no? Te vas acercando más hacia esa plenitud y te vas acercando más hacia esas cosas que vos querés que estén en tu realidad. Porque en esto de que somos creadores, cuando somos creadores desde la no conciencia, es más fácil que aparezcan muchas cosas que no nos gustan, que aparezcan muchos síntomas. mm, Pero a medida que yo empiezo a entender que soy la creadora y empiezo a entender de qué manera estoy creando mi realidad, me puedo acercar más hacia eso que sí me gusta. mm. Entonces, creo que la bioexistencia es eso, explicado en 2 minutos, Sí, cuando en realidad resumen. es algo que es completamente vivencial, ¿no? Es Sí, lo que decimos, sí, que sí, sí, sí. para entender la bioexistencia es como que querramos explicar cómo nadar, y lo podemos explicar Sí, con un montón de palabras, con un montón de ideas, pero tal hasta cual. que yo no me tiro a la pileta y empiezo a nadar y a hacer los movimientos que tengo que hacer para nadar, no termino de comprender realmente qué es nadar. Entonces, Tal es cual. un poquito eso. Eh, o sea, en palabras es esto que dijimos, pero en la Sí. profundidad es ir a hacerlo. Así es, totalmente. A tirarse a la pileta y ser valientes. Total, total. Así que te felicito por tu valentía y por también dar este paso de Gracias, ser Mari. consultora. Es una Gracias, muchas gracias. genia.
Me Vos encantó también. conocerte, así que bueno, A después mí ya también. charlaremos más. Ya seguiremos. ¿Quién dice Sí, se repite esta charla sí, hermosa? sí, sí, se va a repetir, estoy Y a segura. seguir descubriendo por qué nos seguimos encontrando, ¿no? Total, total, vamos a seguir encontrando más cosas para resonar, pero ya encontramos de todo y me encantó. A mí también. Bueno, Pau, mil gracias, gracias también Hermosa a, voz. a Seba y a Ana que nos convocaron, a Así Analia es. Puchina, Sí, a los y dos, por habilitarnos nuestro espacio hermoso. exacto, por esta Perdóname, Tito. hermosa. Así que bueno, gracias a todos, gracias a los que estuvieron, y bueno, Clau, nos vemos prontito. Un besito Nos vemos, grande. Bella. Abrazo enorme. Adiós.